El día de hoy les traigo una charla que es titulada Una mirada preventiva hacia la nefropatía crónica, y es precisamente viendo todo lo que hablaban mis colegas, el doctor Dino acerca de la inteligencia artificial, excelente charla, Carlos con toda la prevención. Es eso, de nada sirve hoy venir aquí a hablarles del paciente en hemodiálisis o el paciente con manifestaciones renales. No, les traigo por ejemplo un caso clínico de un paciente mío de todos los días. Miren, un hombre de 48 años que acude a la consulta de control cardiovascular, actualmente asintomático, tiene hipertensión hace 5 años. La hipertensión de él es catalogada como resistente, además de eso tiene dislipidemia mixta, toma nifedipino, prazosina, telmisartán, rosuvastatina. Este es el examen físico de él, tiene una presión arterial en 166/98, el resto del examen físico, excepto el índice de masa corporal que está en 27, es completamente normal. Y trae unos exámenes de ahora recientemente con una glicosilada en 6.4. Ya el doctor Emilio nos habló ampliamente acerca de la prediabetes y la hiperglicemia intermedia. Y el perfil lipídico tiene un LDL de 274. El doctor Alcalá nos aconsejó esto, pero a veces nos da este valor, creatinina 1.56. ¿Cuántos le hacemos tasa de filtración glomerular a nuestros pacientes? ¿Cuántas veces en el año? Casi ninguno la tenemos en cuenta. Si lo observamos de esta manera, decimos la creatinina está normal, porque nos enseñaron que la creatinina debería ser de 0.5 hasta 1.5. 1.56 no es nada. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dice la charla sobre esto. Y nos aporta algo fundamental, que es un monitoreo de la presión arterial en 24 horas, que nos informa que su hipertensión claramente no está controlada y que el predominio de esa hipertensión es nocturno. Con tantos problemas, ¿cuál es el principal? ¿Estamos de acuerdo con el tratamiento que venía recibiendo el paciente? Obviamente, creo que todos nosotros debemos hacer un cambio en la terapéutica. ¿Y qué opciones podemos plantear? Bueno, espero que después de esta charla esas 3 preguntas las podamos contestar de una manera más adecuada. Estas son las guías que a nivel internacional nos sirve como referencia para definir el concepto. Y es lo que siempre les digo a mis estudiantes, tener claro el concepto básico cuando decimos que una persona tiene una enfermedad renal crónica. Entonces, las guías CADIGO definen que un paciente que persiste con una alteración de la función renal más de 90 días es definido como un paciente con una enfermedad renal crónica. Entonces, primer criterio a tener en cuenta: ¿esa creatinina es reciente o esa creatinina, por ejemplo, usted tiene un nivel de creatinina previo del paciente? No lo sabemos. Asumamos que tiene más de 90 días con ese valor. Entonces, un poquito de panorama para aterrizarnos al tema de la charla. Miren, la prevalencia de enfermedad renal crónica en el mundo es aproximadamente el 9.1%. Es decir, 1 de cada 10 pacientes, en general adulto, tiene enfermedad renal crónica. Es una prevalencia altísima. Hoy hemos hablado de enfermedad cardiovascular con una prevalencia del 10%. Diabetes 9.5%, y Colombia no es la excepción. En Colombia, según los datos de la cuenta de alto costo a 2020, se habían diagnosticado casi 850.000 personas con enfermedad renal crónica, es decir, 1.7 por cada 100.000 habitantes. Eso es una prevalencia altísima, y gracias a Dios que todos debemos reportar, y todas las EPS están en obligación de reportar a esta cuenta que se llama cuenta de alto costo todos los pacientes que tengan al menos una alteración de la tasa de filtración glomerular para hacer un seguimiento estricto. Por supuesto, esto tiene que ver con todos los costos que asumimos todos de nuestros impuestos con cuando un paciente cae en fase dialítica. Ahora, una cosa es el deterioro progresivo y otra cosa es, por ejemplo, que sabemos que hay un deterioro de la función renal, y por eso es que los valores de creatinina y las tasas de filtración glomerular ustedes las deben evaluar basadas en la edad y el riesgo del paciente. No es lo mismo una persona de 70 años con una tasa de filtración glomerular de 45 a una persona de
35 años con una tasa de filtración glomerular de 45. Usted debe tener en cuenta el normal envejecimiento de la función renal y de los órganos para poder intervenir ese paciente. Y esto es una gráfica que nos muestra varios factores que contribuyen a un aceleramiento del deterioro de la función renal a lo largo de la vida. Y miren que desde el útero hay factores de la madre, y por eso es importante el tema de morbilidad materna y de cuidados del embarazo que viene a continuación. Factores genéticos que impactan en que un niño y una persona a lo largo de su vida tenga un componente de mayor deterioro de la función renal. Y eso es algo que, si bien esto lo podemos cambiar, esto no lo podemos detener y no lo podemos prever, porque no podemos digamos, cambiar la carga genética que todos tenemos, que son heredadas de nuestros padres. Pero además de eso, hay cosas que sí podemos detener. Ejemplo, las toxinas y la exposición ambiental o el riesgo de infecciones. Eso lo podemos cambiar. O el uso de drogas nefrotóxicas. ¿Cuántos de aquí por un dolor de cabeza o por migrañas recurrentes no abusamos de naproxeno, ibuprofeno? Bueno, menos mal que yo soy alérgico a los AINES y no tengo ese problema, pero eso es de todos los días. Usted va a una farmacia y lo primero que le mandan es Motrin, Apronax, y eso empeora o te da más riesgo de tener un deterioro de la función renal. Alteraciones congénitas de la vía urinaria no lo podemos cambiar. Factores genéticos nuevamente tampoco lo podemos cambiar, pero por ejemplo, el diagnóstico temprano de trastornos hipertensivos asociados al embarazo, eso es algo que puede impactar en la función renal de la mamá posterior al parto. Y todo lo que hablaba el doctor Emilio y todo lo que hablaba Carlos y el doctor Alcalá acerca de la arteriosclerosis, los factores de riesgo, hábitos de vida saludable, etcétera, eso sí que puede cambiar notablemente el deterioro de la función renal. Y entonces les traigo nuevamente este es el gráfico que utilizamos con las guías CADIGO. No solamente es suficiente calcular la tasa de filtración glomerular, sino también evaluar el grado de albuminuria, mal llamada microalbuminuria, porque realmente lo que hacemos es medir la albúmina en orina y la clasificamos en normal, que esté por debajo de 30, microalbuminuria cuando está entre 30 y 300 y macroalbuminuria cuando está mayor de 300. Cuando nosotros hacemos este cálculo, miren que a pesar de que el paciente tiene una función renal, digamos, relativamente normal, mayor de 90, pero el paciente tiene macroalbuminuria, el riesgo aumenta, el riesgo de morir aumenta hasta un 50%, como se los decía el doctor Alcalá. Entonces existen múltiples calculadoras para esto. Yo siempre les sugiero a mis estudiantes que ingresen a MDCalc, ingresen estos datos y podamos calcular la tasa de filtración del paciente. Cuando calculamos la tasa de filtración del paciente en cuestión, miren que nos da 54 mililitros por minuto. Les dice enseguida, el paciente está en un estadio 3A. Inmediatamente le alerta y le dice, ojo, me quedo tranquilo con ese estadio 3A, tiene apenas 48 años. Probablemente es responsable de los ingresos de su casa, probablemente tiene una familia, tiene un entorno y es una persona completamente productiva. ¿Qué pasa si nosotros no intervenimos en este estadio a ese paciente desde la prevención? En menos de 5 años ese paciente va a terminar en diálisis. Eso es lo que nos predice el riesgo del cálculo. Entonces, aún con todos los esfuerzos que hemos hecho y con todo lo que nos dicen sobre todo la cuenta de alto costo, se necesitan proyecciones para ayudar a planificar, quizás con inteligencia artificial o machine learning o big data, que es lo que estamos utilizando. Pero miren, se prevé, y estos son datos de los Estados Unidos, que la incidencia de insuficiencia renal aumente entre un 11 y un 18% para 6 años, porque este año se acabó. O sea, en 6 años vamos a tener un 18% más de pacientes con enfermedad renal crónica. Y además de eso, se espera que la prevalencia pueda aumentar hasta un 29% al 2030. Entonces, esto no me voy a detener mucho, esto es simplemente para que observen cómo cambia el glomérulo en una persona
que empieza a tener un deterioro de la filtración glomerular, y es que aquí es donde está el daño inicial. Este es una membrana basal saludable y esta es una membrana basal glomerular alterada. Miren cómo deja o permea más proteínas, y estas aparecen finalmente en la orina del paciente, y miren que esto se va llenando de fibrosis, y esta fibrosis genera una glomerulosclerosis generalizada, y esa glomerulosclerosis es la que disminuye la función renal. Entonces todos estos cambios lo podemos prevenir, lo podemos evitar. ¿Cómo? Interviniendo todos los factores de riesgo que puedan causar el deterioro de la función renal. Entonces, ¿para qué hablar acerca de esto? Que son las manifestaciones clínicas de un paciente con enfermedad renal crónica. Ahí no me sirve que ustedes hagan la intervención. A mí me sirve es que intervenga el paciente sano. Para nada sirve que aquí digamos, sí, el paciente viene con encefalopatías, hipertensión, cambios dermatológicos, porque no sirve absolutamente nada. El paciente que yo quiero que ustedes intervengan es el paciente del caso clínico, que es un paciente relativamente sano. Entonces, hay cosas que sí hay que estar pendientes, por ejemplo, en revisión por sistema, preguntar cambios en la orina, a nivel renal, lo que les dije, calcular la tasa de filtración y bueno, controlar factores como la presión arterial. Ahora, lo más fácil es detectar qué paciente necesita diálisis, y es ese paciente encefalopático o urémico, paciente que tiene o que debuta con una acidosis metabólica, hipercalemia, hiperfosfatemia. Ese paciente huele a diálisis. O sea, ese paciente no es difícil. Ese paciente hay que presentarse al nefrólogo y ya, inmediatamente le colocan un catéter y lo empiezan a dializar. Pero esto no es la intención. La intención no es que caiga acá. La intención es que usted evite que ese paciente caiga allá. Y entonces, este algoritmo que extraje de UpToDate me pareció muy sencillo y fácil de usar. Dice, pacientes que puedan tener una enfermedad renal crónica, usted mire a ver si tiene criterios de diálisis, pues refiera inmediatamente al nefrólogo y él mirará con el urólogo si tiene alguna obstrucción e intervendrá. Y luego de esto hacer todas estas cosas. Ahora, el paciente, ¿cómo determinamos que el paciente pueda tener un riesgo de presentar enfermedad renal crónica? Y es donde usted juega un papel muy importante, porque es a través de la anamnesis y de la historia clínica. Por eso les insisto a mis estudiantes todos los días, una buena anamnesis y un buen examen físico puede detectar un paciente que esté en riesgo de. Entonces usted pregunta si tiene diabetes, si tiene hipertensión de larga data, si es obeso, falla cardíaca, todos estos factores, incluso psicosociales, que vivir en entornos desfavorables, etcétera, que le pueden a usted ayudar a la toma de decisiones. Entonces, ¿a qué pacientes vamos a remitir inmediatamente al nefrólogo? Después de hacer usted toda esa medición de riesgo, usted entonces, bueno, un paciente, ellos sugieren que cuando tienen tasas de filtración por debajo de 30 sean referidos al nefrólogo, o que tengan el índice de albúmina creatinina mayor a 300 persistente en el tiempo, y persistente en el tiempo decimos que es más de 3 meses. Ese paciente debe ir sí o sí al nefrólogo. Ahora, todo paciente que tenga alteraciones o anormalidades compatibles o subjetivas de urgencia dialítica, pues obviamente, y toda mujer que tenga un deterioro en el embarazo de la función renal rápido debe ser vista por nefrología de manera urgente. Entonces, ¿qué estrategias tenemos? Bueno, tratar las causas potencialmente reversibles, tratar las complicaciones de la enfermedad, ajustar la dosis de los fármacos, y esto es fundamental. Cuando usemos antibióticos, cuando usemos analgésicos, idealmente si usamos analgésicos tipo antiinflamatorios no esteroideos, porque a veces lo tenemos que usar, que sean por periodos cortos de tiempo y ante la dosis más baja posible, no extendernos, no recetarlos por 1 mes, 2 meses, no, 5 o 10 días máximo, y esto ayuda, o su riñón se lo agradecerá. En general, las metas que siempre debemos llevar a un paciente cardiovascular, lo mismo de siempre: presiones arteriales por debajo de 140/90, promover una actividad física adecuada, controlar el índice de masa corporal,
evitar el cigarrillo. Estos son ya como sui generis, incluso el mismo sistema se lo dice, ¿no? Cuando no lo hace, mire, este paciente tiene que decirle que debe fumar, este paciente tiene el LDL en tanto, llévelo a por debajo de 55, que es el número mágico, y no evite que el paciente tenga otros factores que le aumenten la progresión. Y esta gráfica, ya para finalizar, es la gráfica creo que más importante. Miren que ya después de esto, o sea, después que pasa un punto, es un punto de no retorno, que ya el paciente se encuentra a puertas de tener terapia de reemplazo renal, y es cuando la tasa desciende por debajo de 10 y ya empieza a tener alteraciones anormales. Aquí no nos sirve que ustedes estén pendientes con el paciente, no. Sirve es que desde la prevención, cuando la tasa de filtración está completamente normal, interviniendo cambios en el estilo de vida, actividad física, etcétera, incluso después, cuando hay progresión, tenemos algunas estrategias farmacológicas y estrategias cardiovasculares que pueden retrasar o disminuir el deterioro de la función renal. Por ejemplo, no negarle a los pacientes los inhibidores de la enzima convertidora. Los IECA y los ARA2, si no toleran los IECA, siguen siendo una de las mejores estrategias en manejo de hipertensión para prevenir la nefropatía, no tenerles miedo. Los ISGLT2 en diabetes han demostrado una disminución de la proteinuria. Entonces, ¿para qué reservarlos tardíamente si lo podemos iniciar de forma temprana y con esto impactamos la tasa de filtración glomerular? Yo tengo muchos pacientes que la proteinuria se ha disminuido desde que empezamos los ISGLT2, y seguramente ustedes también se habrán dado cuenta porque esos pacientes no nos llegan a nosotros. Entonces, cada vez más el uso extensivo de estos medicamentos van a lograr que la tasa de filtración, sobre todo en diabéticos, disminuya. Sobre todo esas pacientes y esos pacientes con infecciones urinarias recurrentes, referirlos de manera temprana a urólogo o internista para poder descartarle una alteración estructural y poder descartar esa causa. ¿Por qué? Porque esa infección recurrente en el tiempo y persistente en el tiempo va disminuyendo aún más la tasa de filtración y provocando que el paciente tenga más riesgo de tener falla renal. Ahora, ¿cuándo también no empezar diálisis y ofrecerle a la persona digamos opciones paliativas? Por ejemplo, ya en personas de edad avanzada, 87, 90, 95 años, pues no pensar que el paciente pueda terminar en terapia de reemplazo renal, sino controlar los síntomas, de pronto paliar un poco el dolor, etcétera, ofrecerle una alternativa diferente, porque al final, miren que el número de muertes cardiovasculares, Colombia está en un promedio, un cambio hemos tenido en los últimos 20 años casi el 10%, pero sigue estando en un alto riesgo y tenemos muy frecuentemente muertes por causas cardiovasculares, y esto no ha cambiado en los últimos 10 años. Y la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo para tener enfermedad cardiovascular y cardiopatía isquémica, y esto es estático, como les dijo el doctor Alcalá. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada por cambiar esto en los últimos 25 años. Han disminuido muy poquito el número de infartos, pero sigue siendo la cardiopatía isquémica el 50% de las causas de muerte cardiovascular a nivel mundial. Y es que miren, 1990, esto fue al 2019, los 3 factores de riesgo más importantes para eso eran la presión arterial alta, los factores dietarios y el colesterol alto. Miren que de pronto el consumo de cigarrillo ha disminuido, pero ahora con el vape no sabemos si de pronto pueda otra vez ascender. Pero miren los primeros 3, y son 3 cambios o 3 factores que usted puede modificar con cambios en el estilo de vida, con hábitos de vida saludable y con intervenciones farmacológicas para poder evitar, ¿dónde está? Acá de este lado, el deterioro y la aparición de enfermedad renal crónica. Entonces, definitivamente el paciente nuestro se beneficia mucho de IECA, o si no tolera probablemente un ARA2, ahora vamos a ver con qué terminó,
un ISGLT2, que ahí está la muestra comercial, y esto es lo que no debemos esperar que el paciente termine. Miren, es incómodo, digamos que hay opciones, sí, esto es un catéter peritoneal y este es la conexión a una bolsa peritoneal, pero ¿cuántas horas dura una diálisis peritoneal? El paciente tiene que durar toda la noche conectado, todo el día conectado a la bolsa. Eso es incómodo. ¿Cuánto demora un paciente? Pregúntense más bien, ¿cuántas horas de su vida pierde un paciente yendo a la unidad de diálisis a dializarse por hemodiálisis? ¿Ok? Eso es lo que uno debería entender, que esto no es bonito. Esto es horrible. La calidad de vida deteriora. La persona está sujeta a mantenerse en la máquina para poder sobrevivir y para poder tener. Entonces, para finalizar, este es el paciente que hicimos. Modificamos obviamente el manejo antihipertensivo para poder llevar al paciente más a metas. Le agregamos ezetimibe aumentando la dosis de la estatina. Alcalá me lo agradecerá. Y le agregamos un ISGLT2 para poder intervenir la diabetes y para poder intervenir la hiperglicemia persistente. Muchas gracias.